Vamos a meditar en la palabra de Dios en esta mañana, mis hermanos. Vamos a hacerlo así y vamos a meditar en la palabra de nuestro Señor. Si tienen sus boletines a la mano, será una alegría, un gusto, mis hermanos. Ahí está el resumen de la predicación. Y el título de la predicación en esta mañana, mis hermanos, es ¿Cómo tener un corazón alegre? Este es el título, mis hermanos, y vamos a orar. Bendito Señor, gracias te damos. Eres tan bueno, tan misericordioso. De verdad, Señor, somos depositarios de tu amor. La manera en que tú nos amas y nos sigues amando y sigues mostrando tu amor para con nosotros es grande. Muchas gracias, mi Señor. Pero ahora, Padre, estamos aquí listos, dispuestos a entender de tu palabra. Queremos, Señor, comprender claramente tu palabra. Habla, Señor, háblanos a todos nosotros a través de tu palabra. Que tu palabra, mi Señor, penetre profundamente en mentes y corazones. Transforma nuestras vidas, transfórmanos mediante tu palabra por el poder del Espíritu Santo. Señor, batallamos con cosas diferentes cada uno de nosotros. Tú lo sabes bien y sabes bien nuestras debilidades. Pero, Señor, enséñanos con tu palabra y danos el poder tuyo a través del Espíritu Santo para vivir de acuerdo con tu palabra. Ayúdanos en esto, Padre Celestial. Y permítenos, Señor, que tu palabra fructifique en nosotros para tu gloria y tu honra. Así, Señor. Y también, Padre, a través de esta predicación, concédeme que pueda darte a ti la gloria y la honra, mi Señor eterno. Quiero darte la gloria a ti. En Cristo Jesús, amén. Gracias, mis hermanos, gracias. ¿Saben, mis hermanos? Hola, mi hermana, qué gusto saludarle. Gracias, mi hermana, muchas bendiciones, gracias. ¿Saben, mis hermanos? Hace tiempo, mi hija mayor era pequeña, tendría unos 3 o 4 años, mis hermanos, y fuimos a un día de campo como familiar, un día de campo familiar, mis hermanos, y la llevé junto con mi segunda hija era pequeña, la tercera no había nacido, mis hermanos, y a la mayor, tenía unos 3 o 4 años quizás, la subí a un caballo, mis hermanos. Y bueno, yo me subí en otro, traía a la menor aquí, a la pequeña, y bueno, pues anduve con el caballo con ella como una media hora, mis hermanos, así. Y cuando veníamos de regreso, bajando en la camioneta, mis hermanos, mi hija mayor me dijo: papá, este es el día más feliz de mi vida. Sí, y me lo dijo y lo recuerdo muy bien, mis hermanos, esta situación con uno, recuerda así a los niños, mis hermanos, a los hijos de uno, lo que le dicen. Pero más tarde, mis hermanos, ese mismo día estaba llorando, ya no era tan feliz como cuando me había dicho hacía rato, mis hermanos, me había dicho en la tarde. Y lo cierto, mis hermanos, es que a veces tenemos fugas de nuestra alegría, de nuestra felicidad. Todos tenemos fugas, mis hermanos. La verdad es bastante fácil tener una fuga. En un momento estamos alegres y después no, mis hermanos. Alguien recibe una llamada telefónica, una mala noticia, una cuestión de tráfico, mis hermanos, alguna situación de enfermedad económica, y es muy fácil perder la alegría en nuestros corazones, mis hermanos. Hace unas semanas iniciamos este estudio de la carta a los Filipenses, mis hermanos, y en esta mañana precisamente quiero que veamos esto: cómo tener un corazón alegre, mis hermanos. ¿Cómo podemos tenerlo? Y esta predicación está basada ahí en Filipenses 2, del 12 al 18. La semana pasada terminamos con el capítulo 1 y esta semana empezaremos, mis hermanos, Filipenses 2 del 1 al 11 vimos la semana pasada, y en esta ocasión veremos Filipenses 2 del 12 al 18. En este pasaje, mis hermanos, que es un pasaje muy poderoso de la palabra de Dios, mis hermanos, en este pasaje veremos, mis hermanos, las cosas por las cuales perdemos la alegría en el corazón, pero también veremos los antídotos, veremos también los remedios, la cura
que Dios ha provisto para nosotros en su palabra, mis hermanos, para que tengamos un corazón alegre. Entonces, permítanme leérselos. No lo tienen en el boletín, mis hermanos, debido a cuestiones de espacio. Por eso no tienen el texto allí, mis hermanos. Pero déjenme leérselos. Aquí está este pasaje, mis hermanos, y quisiera leérselos entonces el pasaje de la Escritura. Mis hermanos, ustedes lo tienen, lo pueden buscar en sus Biblias, ahí lo pueden tener, mis hermanos, y déjenme leérselos este pasaje. Dice así, mis hermanos, Filipenses 2, del 12 al 18. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Mis hermanos, en este pasaje vemos 5 obstáculos, mis hermanos, y 5 curas, 5 remedios para tener un corazón alegre. Déjenme decirles brevemente cuáles son los obstáculos. Brevemente, mis hermanos, que en realidad es lo contrario de lo que estamos viendo en los pasajes. ¿Por qué perdemos la alegría en nuestros corazones? Si lo quieren anotar. En primer lugar, mis hermanos, porque tenemos miedo cuando estamos solos, cuando estamos por nuestra propia cuenta, mis hermanos. Cuando estamos solos, tenemos miedo, mis hermanos, y roba la alegría de nuestros corazones. Segundo lugar, mis hermanos, la alegría de nuestro corazón se pierde cuando estamos preocupándonos y peleando por cosas pequeñas. Constantemente lo hacemos, mis hermanos, cuando nos estamos preocupando y además también estamos peleando con otros por cosas que no valen la pena, cosas pequeñas. Tercer lugar, mis hermanos, la verdad es que perdemos la alegría en nuestros corazones cuando somos culpables o estamos avergonzados. Estamos así, mis hermanos. Cuando nos sentimos culpables o cuando estamos avergonzados, también, mis hermanos, eso roba la alegría de nuestros corazones. Finalmente, mis hermanos, en cuarto lugar, ¿por qué perdemos la alegría en nuestros corazones? Porque nos olvidamos de lo que Dios ha prometido en su palabra. Frecuentemente nos enfocamos en otras cosas y olvidamos lo que Dios ha prometido, mis hermanos. Y eso, mis hermanos, por esta razón, nuestros corazones no están contentos. Finalmente, mis hermanos, ahora sí en punto 5, mis hermanos, nos enfocamos solo en nosotros mismos. Vivimos vidas egoístas. Vivimos vidas egoístas, mis hermanos. Estamos enfocándonos en nosotros mismos, en nuestros asuntos, mis hermanos, en nuestras necesidades, nuestras carencias, mis hermanos, y no levantamos nuestras vistas para ver las necesidades de otras personas. Mis hermanos, solo nos enfocamos en nosotros mismos y por esta razón perdemos la alegría de nuestro corazón. Entonces, mis hermanos, a lo largo de esta predicación quisiera ver cuáles son las curas, el remedio, mis hermanos, para que ustedes y yo tengamos un corazón alegre. Pero antes déjenme decirles lo siguiente, mis hermanos. Creo que la clave en este pasaje es el versículo, mis hermanos, 12 y 13. Esta es la clave de este versículo, o de esta sección de este pasaje. ¿Lo podemos leer, mis hermanos? Vamos a leerlo juntos. Dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor,
porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Este es el pasaje clave, mis hermanos. Muchos, mis hermanos, en estos versículos los utilizan para hacer sustento, mis hermanos, a su teología de que la salvación se pierde. Hacen sustento de esto, mis hermanos, ocupando este pasaje. Mis hermanos, quiero que encierren allí en un círculo o subrayen lo que está subrayado en el pasaje. Dice, ocupaos, y luego dice, en vosotros produce. Son palabras importantes, mis hermanos, en este versículo. Quiero decirles, mis hermanos, Dios hace su parte, mis hermanos, ha hecho siempre su parte, pero también tú y yo tenemos que hacer nuestra parte. Por ejemplo, para el crecimiento espiritual, mis hermanos, Dios hace su parte y tú y yo tenemos que hacer nuestra parte para nuestro crecimiento espiritual. La parte de Dios es obrar en nosotros. La parte de Dios es obrar en nuestras vidas, obrar en nuestra salvación. Y nuestra parte, por ejemplo, en este versículo, mis hermanos, es ocuparnos en la salvación. Dios obró en nuestras vidas dándonos salvación. Y ahora nuestra parte es ocuparnos tú y yo en esa salvación. ¿Qué es lo que significa? ¿Qué es lo que significa lo que dice al pasaje? Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, mis hermanos. Fíjense bien lo que dice el pasaje. Dice, ocúpate en. No está diciendo el versículo, mis hermanos, ocúpate para. Y esa es una gran diferencia. Es una gran diferencia, mis hermanos. Y quiero que lo noten en el versículo. Dice, ocúpate en. Ocúpense en vuestra salvación, no ocúpense para vuestra salvación. ¿Sabes por qué esta diferencia? Porque tú y yo no podemos ocuparnos o trabajar para nuestra salvación. Ninguno, nadie puede ganarse la salvación. Es decir, nadie puede llegar a la presencia de Dios, nadie puede llegar al cielo, mis hermanos. Uno no puede comprar su salvación. Es más, uno no la merece. Uno no merece ser salvo. Así es que no dice el versículo, mis hermanos, ocúpense para. Lo que el versículo dice, mis hermanos, es ocúpate en. Y esa es una gran diferencia. No podemos ocuparnos para nuestra salvación. Por mucho que nos esforcemos, por mucho que trabajemos, mis hermanos. Y precisamente esto está de acuerdo con lo que dice la Escritura, la Biblia, mis hermanos. La Biblia enseña todo lo opuesto. No podemos ocuparnos para nuestra salvación. Eso no puede suceder. Si ustedes ven el pasaje de Efesios 2, 8 y 9, mis hermanos, si ven este pasaje de Efesios 2, versículos 8 y 9, mis hermanos, en este pasaje, allí es muy claro, mis hermanos, en este pasaje tan conocido, dice allí, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Si tú y yo pudiéramos ganarnos nuestra entrada al cielo, entonces, mis hermanos, les aseguro, tú y yo todos estaríamos jactándonos, estaríamos fanfarroneando, mis hermanos. Mira, yo llegué al cielo por esta situación, porque hice esto. Y algún otro diría, no, yo llegué al cielo porque hice estas otras cosas. Estaríamos haciendo, y sabes, el cielo entonces sería como un infierno. Pero en realidad, mis hermanos, no podemos tú y yo ocuparnos para nuestra salvación. No es lo que dice, mis hermanos. Lo que dice el pasaje es que debemos ocuparnos en lo que Dios ya ha obrado, en lo que Dios ya ha hecho. Eso es lo que está diciendo, y esa es la intención del versículo, mis hermanos. Algunos lamentablemente hierran en este sentido, porque, mis hermanos, malentienden el versículo, y con eso apoyan, mis hermanos, que uno puede perder lo que Dios ya le ha dado a uno a través de Cristo Jesús, la vida eterna y la salvación. Déjenme darles dos ejemplos breves. No sé si sean los mejores, mis hermanos, pero quiero darles dos ejemplos. Cuando uno se ocupa
en armar un rompecabezas. Tú te estás ocupando en armarlo, ¿no es así? Pero tú fuiste quien creó el rompecabezas, no es así. Uno va a la tienda y lo compra, mis hermanos. Alguien ya lo hizo, alguien ya lo creó. Y uno lo único que hace es ocuparse en armarlo, mis hermanos. Lo armas y dice, mira, esto quedó precioso, quedó bonito el rompecabezas. ¿No es así? Es un ejemplo. Déjenme decirles otro ejemplo, mis hermanos. Cuando va uno al gimnasio, y uno está allí en el gimnasio, mis hermanos, tratando de hacer músculo. Quiero preguntarte, ¿estás obrando en crear un músculo que no está allí? Uno no puede crear los músculos. No, mis hermanos, los músculos ya están. Lo que uno se está ocupando es de fortalecer el músculo que Dios ya nos dio. Uno no puede crear los músculos. Uno, mis hermanos, lo que puede hacer con las pesas y el ejercicio, uno puede fortalecer, mis hermanos, alargar el músculo que Dios ya le dio a uno. Pero cuando uno va a ejercitarse, mis hermanos, a un gimnasio, no es como si uno no tuviera músculos. Uno los tiene y pueden estar delgados y flaquitos, ¿no es así? Y uno va al gimnasio, mis hermanos, para hacer que ese músculo crezca, se fortalezca. Así es que, mis hermanos, lo que tú y yo tenemos que hacer es ocuparnos en fortalecer lo que Dios ya ha obrado en nuestras vidas. Eso es lo que dice el pasaje. Ocúpense, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, es decir, con cuidado, con humildad. Hazlo bien, con cuidado. Eso es lo que nos está diciendo. No nos está diciendo el pasaje, mis hermanos, que debemos ganarnos el cielo o que podemos perderlo. No esa es la intención del pasaje. Lo que está diciendo es, ocúpate en lo que Dios ya te dio. ¿Y qué es lo que ya Dios nos dio? La salvación. Esta es la clave. Debemos ocuparnos en lo que Dios ya ha obrado en nuestras vidas, mis hermanos. Debemos ocuparnos en esto, precisamente. Esta semana, mis hermanos, leí un artículo sobre 5 ejercicios de cómo tener un corazón más saludable. ¿Saben, mis hermanos? Si tú quieres tener un corazón más fuerte, más saludable, mucha salud coronaria, pues debes hacer estas 5 cosas. ¿Cuáles son? Bueno, caminar, estar en una caminadora. Lo segundo, nadar. Tercero, mis hermanos, pues hacer estiramientos, ¿verdad? Para que sea uno más flexible. Cuarto, levantar pesas. Y finalmente hacer ejercicios aeróbicos, mis hermanos. Esos son ejercicios recomendados por los cardiólogos para tener un corazón saludable. Pero de eso no es lo que quiero hablarles en esta mañana. Lo que quiero hablarles, mis hermanos, es de cómo tener un corazón alegre, no un corazón saludable. Si quieres tener un corazón saludable, haz ejercicio, come menos grasas y todos debemos hacerlo. Pero si quieres tener un corazón alegre, mis hermanos, este pasaje nos dice cómo. Este es el plan de ejercicios, mis hermanos. Entonces vamos a ver en esta mañana, mis hermanos, cómo ejercitarnos para tener un corazón alegre. ¿Cómo podemos ejercitarnos, mis hermanos, para tener un corazón alegre? No más saludable, no, mis hermanos. Pablo nos está diciendo en este pasaje cómo tener más alegría interior en nuestro corazón, mis hermanos. Y la verdad, quiero decirles, antes de decirles los puntos de esta predicación, mis hermanos, la verdad es que el libro de Filipenses es un libro sencillo y directo. Es muy directo, pero el hecho de que sea directo y sencillo no quiere decir que sea fácil. Puedo compartirles estas 5 cosas, mis hermanos, pero son fáciles de entender, pero son difíciles de hacer. Y es allí donde tú y yo debemos ocuparnos. En esto es lo que debemos ocuparnos, lo que dice la Escritura, mis hermanos. Así es que, ¿cómo podemos tener un corazón alegre, mis hermanos? Bueno, les dije hace un momento que el primer obstáculo para tener un corazón alegre es el temor. Tenemos miedo, mis hermanos, a estar solos.
y no somos felices, mis hermanos. Cuando alguien tiene miedo, mis hermanos, ¿sabes qué pasa? La alegría sale de nuestro corazón. Así es que debemos deshacernos del miedo. Y saben, mis hermanos, uno de los miedos más grandes que muchas personas tienen es el miedo a ser abandonados, a estar solos, el miedo de enfrentar la vida por su propia cuenta, mis hermanos. Alguna vez, quizás todos lo hemos sentido en alguna etapa de nuestras vidas, mis hermanos, y a veces pensamos que no hay nadie que pueda ayudarnos. Así es que el primer ejercicio que tenemos que hacer, mis hermanos, para ejercitarnos y tener un corazón alegre, debemos recordar esto: que Dios está con nosotros, está en nosotros y por nosotros. ¿Lo quieren anotar? Y está en primera persona, mis hermanos, para hacerlo precisamente más personal. Recordaré que Dios está conmigo, en mí y por mí. Tenemos que recordar esto, mis hermanos. No importa lo que estés enfrentando, no importa lo que estés viviendo, la circunstancia que estés pasando, no lo vas a enfrentar solo. Dios está contigo, está en ti y está por ti. Vamos a ver algunos versículos, mis hermanos. El versículo de Filipenses 2:13 dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, y esto por su buena voluntad, mis hermanos. Eso es lo que dice el pasaje. Pueden subrayar lo que está allí, mis hermanos. Dios es el que en vosotros produce. Esta palabra, mis hermanos, en nuestro español, la palabra produce, mis hermanos, en el griego es la palabra energos, de la cual obtenemos la palabra energía. Es la palabra energía, mis hermanos. Dios es el que está produciendo energía, es el que produce energía en nuestras vidas, mis hermanos. No avanzamos en la vida solo por nuestra propia voluntad. No estamos avanzando por nuestro propio poder, mis hermanos. Lo que está diciendo es: yo soy el que te doy energía. Eso es lo que dice el pasaje. Eso es lo que dice la Escritura. Yo soy el que te estoy dando energía y estoy trabajando en ti. Y esto debemos recordarlo, mis hermanos. Cuando estemos atravesando alguna situación, no importa lo que estemos enfrentando, mis hermanos, el Señor está en nosotros. El Señor está en nosotros. Y no solo está en nosotros, está con nosotros. Si ustedes vemos este pasaje, mis hermanos, Juan 14, 18 y 20, ¿lo podemos leer, mis hermanos? Vamos a leerlo. Dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Así es lo que nos dice el pasaje. Esta es una promesa. Es una gran promesa de Cristo Jesús. No solamente nos dice: estoy con ustedes, estoy en ustedes, estoy alrededor de ustedes, estoy en ustedes, mis hermanos. Lo que nos dice es este pasaje. En Colosenses, mis hermanos, hace un par de años estuvimos, o el año pasado, estuvimos revisando toda la carta a los Colosenses. Y allí, mis hermanos, nos dice que estamos escondidos con Cristo en Dios. ¿Lo recuerdan? Estamos escondidos con Cristo en Dios. Lo que la Biblia dice, mis hermanos, es que Cristo está en nosotros y que nosotros estamos en Cristo y que estamos escondidos con Cristo en Dios, mis hermanos. Es más, la palabra de Dios nos dice que somos sellados con el Espíritu Santo. Así es que, mis hermanos, ¿sabes? Para que el maligno pueda llegar a nosotros, tiene que pasar por la Trinidad, el Dios Trino. Y esta es una gran protección, una protección bastante buena, mis hermanos. La verdad, déjenme darles un versículo más, mis hermanos, porque este es un gran alivio contra el temor, un gran alivio contra el miedo. Romanos 8:31, ¿lo recuerdan? ¿Podemos leerlo, mis hermanos? Dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Así es, mis hermanos. Lo que estos versículos de la Escritura nos están diciendo es: en nosotros, con nosotros, por nosotros.
Dios lo está diciendo en su palabra, mis hermanos. ¿Recuerdan el Salmo 23? ¿Lo pueden abrir en sus Biblias? No lo tengo en la pantalla. Salmo 23, mis hermanos, si lo pueden abrir en sus Biblias o si tienen su celular, allí lo pueden ver. Salmo 23, mis hermanos. Dice allí en el Salmo 23, mis queridos hermanos, en el versículo número 6. Salmo 23, 6. Lo dice allí. Salmo 23, 6. Dice allí, mis hermanos, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Hasta allí, mis hermanos. Esta es la oración, mis hermanos, que se le hace al Señor por un pastor. Es la oración del buen pastor, mis hermanos, donde el Señor es nuestro pastor, mis hermanos, y como dice al principio del Salmo, nada nos ha de faltar. Nada, mis hermanos. Todo el poema de este Salmo 23 se trata de David, mis hermanos, siendo un pastor para sus ovejas y Dios siendo un pastor para David. Dice el versículo, mis hermanos, este versículo 6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. ¿Han visto perros guardianes, mis hermanos? Cuando uno se acerca a la reja de una casa o está cerca, los perros comienzan a ladrar, mis hermanos, y van caminando, mis hermanos. Bueno, quiero decirte que hay dos perros guardianes de Dios para ti y para mí. Son su bondad y su misericordia. Son los guardias que Dios pone a nuestro alrededor. El bien de Dios, cuando Dios nos da las cosas que no merecemos. Y la misericordia de Dios, que Él nos da las cosas, mis hermanos, a su debido tiempo en nuestras vidas. Y lo que dice el pasaje es que aquellos que andan en Cristo tendrán ambas cosas. No solo, mis hermanos, está con nosotros. No solo está contigo el Señor, sino está por ti, dando su bondad y su misericordia. Dando su bondad y su misericordia. Así es que, ¿cuál es el primer ejercicio, mis hermanos? Si queremos tener un corazón alegre, debemos recordar, mis hermanos, que Dios está con nosotros, está en nosotros y está por nosotros. No sé cómo te levantes en las mañanas, no sé, pero te quiero sugerir que cada mañana te levantes y le digas, Dios, Señor, te doy gracias porque hoy estarás conmigo, hoy estarás en mí y estarás por mí. Y recuérdalo. Esas son las mejores noticias que podemos recibir. Antes de prender la televisión para que veas las noticias en la mañana, antes de que leas el periódico, antes de que leas cualquier otra cosa, recuerda esto y agradécele a Dios. Señor, te agradezco tu promesa en tu palabra, porque hoy estarás conmigo, estarás en mí y estarás por mí. ¿Y sabes qué va a suceder? Cuando tú expresas esto delante de Dios, eso te dará el día más feliz, más alegre, y tendrás un corazón alegre si te enfocas precisamente en esto y lo recuerdas. Y este es el primer ejercicio que tenemos que hacer, mis hermanos. Primer ejercicio. ¿Te han abandonado? ¿Te han dejado solo? ¿Piensas que estás solo? ¿Piensas que en tus circunstancias estás enfrentando las cosas tú solo? No, no lo estás. Recuerda esto. Dios está contigo, está en ti y está por ti. Y este es el primer ejercicio para tener un corazón alegre. Segundo lugar, mis hermanos, en segundo lugar, tenemos, mis hermanos, que ser agradecidos y no quejarnos. Si quieres tener un corazón alegre, tú y yo tenemos que ser agradecidos, mis hermanos, y no quejarnos. Nunca quejarnos, mis hermanos. No tenemos que hacerlos. La verdad es que, mis hermanos, somos muy quejumbrosos. Nos quejamos y, ¿sabes?
peleamos y discutimos por cosas pequeñas que ni valen la pena. Peleamos por cosas pequeñas y nos quejamos, mis hermanos. Así es. El versículo 2 de Filipenses 14:15, la primera parte, mis hermanos, está dando dos indicaciones. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Y lo que está haciendo es murmuraciones, quejarnos. El pueblo de Israel, mis hermanos, cuando iba en el desierto, dice que murmuraban. Murmuraban contra Moisés por estar en el desierto y murmuraban contra Dios. Se quejaban, mis hermanos. Eran unos quejones. Se quejaban y se quejaban. Y todos somos así, mis hermanos. La verdad es que es un hábito que muchas veces tenemos, mis hermanos, en nuestro interior por nuestra propia naturaleza. Y también estamos influenciados por nuestra cultura a quejarnos de todo. Desde el tiempo de Adán y Eva, mis hermanos, nos hemos estado excusando y acusando. Nos excusamos de lo que hemos hecho y acusamos a los demás, mis hermanos. Nos excusamos de todos nuestros errores que cometemos y acusamos a todos los demás por sus errores. Nos escondemos y delatamos a los demás, mis hermanos. Culpamos a los demás por los problemas en nuestras vidas y nos quejamos y decimos, si tan solo tuviera un esposo diferente o una esposa distinta, yo sería feliz. Si tan solo me hubiera casado, sería feliz. Y luego algunos, si tan solo no me hubiera casado, sería feliz. Y algunos, mis hermanos, si tuviera hijos, sería feliz. Y algunos que tienen hijos, si tan solo mis hijos se fueran de la casa, sería feliz. No es así, mis hermanos. Siempre estamos culpando a los demás, excusándonos de nuestros errores y culpando a los demás, mis hermanos. Es así. Ya les he comentado en alguna ocasión, mis hermanos, la verdad es que la alegría de corazón es una decisión. Es una decisión y tiene que ver con nuestras actitudes, mis hermanos, y el estado de nuestro corazón. Así es que debemos dejar de excusarnos y de acusar a otros, mis hermanos, y debemos dejar de quejarnos por las cosas y de discutir por las cosas pequeñas. El pasaje dice, sin murmuraciones y contiendas, sin peleas, sin pleitos, mis hermanos. Filipenses es lo que dice, hagan todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles, dice el versículo, irreprensibles. ¿Saben, mis hermanos? Estoy consciente de esto, se los estoy diciendo. Mis hermanos, pero puede ser este uno de los versículos más difíciles de toda la Biblia. Y fíjense bien cómo está construido, es un imperativo, haced. Es un imperativo, es un mandato, mis hermanos. Hazlo todo sin quejarte y sin discutir, para que seas irreprensible. Es decir, nadie te pueda criticar, nadie te critique. Mis hermanos, hay una lista de quejosos. ¿Cuáles son los quejosos, mis hermanos? Hay diferentes maneras de quejarse. Son aquellos, mis hermanos, los que siempre se están quejando. Que tú puedes quejarte, pues, mis hermanos, hay algunos que se quejan en exceso, son quejumbrosos, mis hermanos. ¿Te has casado con alguien así? Tu esposo, o tienes tu hijo, tu papá o tu mamá, que se queja y se queja, se levantan y se quejan en la mañana, se acuestan y se siguen quejando, mis hermanos, se siguen quejando. Se levantan de manera negativa, ya están en la mañana, mis hermanos. Eso es así, se están queje y queje y queje. Son quejumbrosos por naturaleza. Hay otros, mis hermanos, que se quejan y son los mártires. Son mártires, mis hermanos. Su expresión favorita es, nadie me aprecia, nadie me quiere, todos me odian. Mejor me como un gusanito, ¿verdad? Como dicen. Son los mártires. Esos son los mártires. ¿Saben, mis hermanos? Se dice que un hipocondriaco, ¿ves? Los hipocondriacos siempre se están quejando.
Bueno, cuando lo pusieron en la tumba, mis hermanos, las palabras que estaban allí en la tumba decían, les dije que estaba enfermo. ¿Ah? Es un mártir. ¿Cómo reaccionas tú cuando las cosas no salen a tu manera? ¿Cómo reaccionas cuando no tienes las cosas a la manera que tú quieres? ¿Haces mala cara? ¿Haces quejas? ¿Comienzas a protestar, a discutir, a quejarte y a llorar? Esos son los mártires, mis hermanos, los quejumbrosos y los mártires. Hay otro tipo, mis hermanos, que son los cínicos. Y estos tienen un enfoque diferente, mis hermanos. Ellos piensan, ¿de qué sirve cambiar las cosas? ¿De qué sirve hacer esto? ¿Por qué molestarse? ¿Por qué intentarlo? No va a hacer ninguna diferencia. ¿Y sabes? Los cínicos lo envenenan todo. Todo lo envenenan. Y luego, mis hermanos, están los perfeccionistas. No hay nada suficientemente bueno para ellos. Nunca, mis hermanos, se les da gusto. Son inconformistas, mis hermanos, no se conforman. Su frase favorita es, esto es lo mejor que tú puedes hacer. Y se lo dicen a sus hijos. Es lo mejor que puedes hacer. Si el hijo llega con un 8, dices, debería sacar 10. Y no se les da gusto, mis hermanos. ¿Sabes? También son quejosos estos. Pero lo interesante de esto, mis hermanos, es que todos, tú, yo, todos nosotros somos quejosos, mis hermanos. Somos quejosos, nos quejamos. Y el versículo dice, hagan todo, haced todo sin murmuraciones. Y luego agrega las contiendas, los pleitos, mis hermanos. Es esto. Déjenme, mis hermanos, darles un versículo, que creo que es un versículo, mis hermanos, muy fuerte en la Escritura, en la palabra de Dios. Mateo 12:36. Mateo 12:36. ¿Podemos leerlo juntos, mis hermanos? Dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. ¿No te corre un frío por la espalda cuando lees este pasaje? ¿Cuántas veces te has quejado? ¿Cuántas veces has refunfuñado? ¿Cuántas veces has discutido sobre algo tan pequeño que no vale la pena? Y son palabras ociosas. ¿Sabes? No debemos sufrir por este pasaje. Más bien, mis hermanos, debemos hacer caso a la Escritura. Debemos hacer caso a la Escritura, mis hermanos. La verdad, debemos hacer lo que dice la Escritura. 1 Tesalonicenses 5:18. Dice el versículo, dad gracias en todo, en lugar de quejarte, en lugar de estar de quejumbroso, ser cínico, perfeccionista, o en lugar de estar peleando lo que el pasaje dice, mis hermanos, den gracias en todo, porque esta es la voluntad para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Sabes cuál es el propósito para tu vida? ¿Sabes lo que dice el pasaje? Da gracias en todo. En todo da gracias. En todo. Porque Dios está haciendo su voluntad en tu vida. Así es, mis hermanos. ¿Y sabes lo que dice el pasaje? Da gracias en todo. Otra vez, dice en todo, no por todo, dice el versículo, sino en todo. Lo que está diciendo es que debemos ser agradecidos en toda circunstancia, en toda. ¿Sabes? Hay muchas cosas por las que tú y yo no debemos estar agradecidos. No estamos agradecidos por la guerra, no estamos agradecidos por el cáncer, no estamos agradecidos por las enfermedades, no estamos agradecidos por las personas que son violadas o abusadas, mis hermanos. No estamos agradecidos por muchas cosas, por injusticias, porque hay mucha maldad en el mundo. Así es, mis hermanos. Pero lo que la Biblia nos enseña no es estar agradecidos por todo. Lo que la Biblia nos enseña es que debemos estar agradecidos en toda circunstancia. Y eso hace una gran diferencia. ¿Lo notas? ¿Lo notan, mis hermanos?
Hace tiempo, mis hermanos, tuvimos una predicación, una serie acerca del dolor. ¿Lo recuerdan? Revisamos algunos aspectos acerca del dolor humano y por qué, mis hermanos, lo que la Biblia habla acerca de esto. Y saben, mis hermanos, debemos estar agradecidos en cada circunstancia, en varias situaciones. Lo que en el pasaje de Romanos 8:28 dice, mis hermanos, que Dios obra para bien, en cada circunstancia, para aquellos que le aman, mis hermanos. Sí, efectivamente, en nuestras vidas no todo es bueno, pero en toda situación, mis hermanos, Dios obra para bien. Por eso es que debemos estar agradecidos. Así que en toda circunstancia tú y yo podemos dar gracias a Dios, porque, mis hermanos, si respondemos correctamente, Dios puede cambiar, mis hermanos, los asuntos, cualquier asunto en nuestras vidas. Él transforma, mis hermanos, y es capaz de transformar nuestras vidas. Saben, mis hermanos, los diamantes, mis hermanos, pues cuando los sacan de la tierra, mis hermanos, les tienen que dar golpes, no los lijan, mis hermanos, los pulen y les hacen varias caras. Con otros diamantes, porque es una estructura muy, muy dura, es lo que hacen, pero se ven bonitos. Pero cada diamante, mis hermanos, provino de un carbón. De un carbón que estuvo sometido a mucha presión. De un carbón que estuvo sometido a mucha temperatura. Y después ese carbón se transformó en un diamante. Quiero decirles, mis hermanos, que Dios se especializa en transformar cenizas en bellezas. Dios se especializa en transformar, mis hermanos, crucifixiones en resurrecciones. Y Dios hace eso en nuestras vidas. Así es que, mis hermanos, en toda circunstancia debemos ser agradecidos, dar gracias y no quejarnos, y no pelear. Ser agradecidos, mis hermanos, ser agradecidos. Piensa por un momento, ¿tú serías más feliz o más alegre si? ¿Sí? ¿Te va a ayudar quejarte? ¿Te va a ayudar pelear? Incluso por las cosas pequeñas. Realmente no, mis hermanos, eso no ayuda. Lo que ayuda a tener un corazón alegre es ser agradecidos. Y en eso, mis hermanos, es el ejercicio que tenemos que hacer para tener un corazón alegre. Vamos a ver el tercero, mis hermanos, el tercero. ¿Cómo tener un corazón alegre? Mantendré mi conciencia limpia. Les dije hace un momento, mis hermanos, al inicio de esta predicación, lo que roba la alegría del corazón, mis hermanos, es sentirnos culpables o estar avergonzados. Eso es, mis hermanos. Perdemos nuestra alegría por esto, cuando somos culpables de algo o nos sentimos avergonzados. Pero, mis hermanos, lo que la Escritura dice a lo largo de ella es que si queremos ser alegres, mis hermanos, estar bien, debemos deshacernos de la culpa. Debemos deshacernos de ello. No podemos ser culpables y estar alegres al mismo tiempo. Así es que, ¿cómo podemos estar alegres? Tenemos que mantener una conciencia limpia. Tenemos que mantener una conciencia limpia. Miren este versículo, Filipenses 2:15. Vamos a leerlo, mis hermanos. Filipenses 2:15 dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Saben, mis hermanos, este texto fue escrito hace 2000 años y aún vivimos en medio de gente perversa y corrupta. Fue escrito hace 2000 años este pasaje y la misma condición, mis hermanos, lo que nos está diciendo es que debes llevar una vida limpia, una vida pura. Eso es lo que nos dice el versículo, mis hermanos, irreprensibles y sencillos, como corresponde a hijos e hijas de Dios.
y debemos brillar como luces radiantes en medio de un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Esta es la imagen de la Escritura para los hijos de Dios. Irreprensibles y sencillos, sin mancha, puros, en medio de una generación maligna y perversa. Brillando, brillando. Que tú y yo podamos vivir vidas limpias, vidas tan íntegras, vidas tan puras, que podamos vivir con una conciencia limpia, con autenticidad. Que nuestras vidas, mis hermanos, las de ustedes y la mía, sea un libro abierto, de tal forma que cuando la gente te vea, diga, vaya, mira, es diferente, es distinto, no es como los demás. Déjenme tomar otro ejemplo, mis hermanos, de los diamantes que dije hace rato. ¿Saben cuando uno va a comprar un diamante, mis hermanos? En los joyeros lo que hacen, ¿dónde lo ponen? Sobre un trapo, mis hermanos, negro. ¿Por qué? Para que brille más, con un fondo negro, mis hermanos. Y así, mientras nuestro mundo y nuestra cultura se vuelven más oscuros cada vez y las culturas se desmoronan, mis hermanos, los creyentes, ustedes y yo debemos brillar más y más y más. Déjenme mostrarles otro texto de la Escritura, mis hermanos. Salmo 119, 1 y 2. Dice, bienaventurados los perfectos de camino. Así dice, lo pueden subrayar. Los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Así dice el versículo, mis hermanos. ¿Saben cómo dice, mis hermanos, en las bienaventuranzas allá en Mateo? Mateo capítulo 5 dice, bienaventurados los de limpio corazón, los de corazón puros. ¿Por qué? Porque ellos verán a Dios. Bienaventurados. ¿Qué quiere decir la palabra bienaventurado? Feliz, feliz, alegre, feliz. Eso es lo que dice, mis hermanos, y es lo que está diciendo este versículo. Alegres los de perfecto camino, los de corazón puro, los que andan en los mandatos de Dios. Bienaventurados, felices los que guardan sus testimonios, los que obedecen, con todo el corazón le buscan, felices. ¿Sabes? Cuando Jesús estaba enseñando las bienaventuranzas, Jesús decía, serás bendito, bendecido, serás bienaventurado cuando hagas esto. Los humildes, los pobres de espíritu, los que tienen hambre y sed de justicia. Pero también dice, bienaventurados los de limpio corazón, los de corazón puro, porque ellos verán a Dios. Cuanto más alegre sea tu corazón, ¿sabes por qué? Eso sucederá si realmente tienes una conciencia limpia. Salmo 32, mis hermanos, nos dice qué hacer, mis hermanos, cuando no tenemos un corazón puro, cuando no tenemos una conciencia limpia. Porque algunos pueden decir, espera un momento, quiero ser feliz, quiero estar alegre, sí, pero ¿cómo puedo mantener mi conciencia limpia? ¿Cómo puedo mantenerme limpio si ahora mismo no está limpio? ¿Cómo puede ser? Lo dice el Salmo 32, 1. Dice allí, mis hermanos, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Y el versículo 2 dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo corazón, en cuyo espíritu, no hay engaño. ¿Pueden subrayar estas dos palabras, bienaventurado, aquí, mis hermanos? ¿Sabes? Compré recientemente un detergente súper, mis hermanos, y lo compré para que los vidrios del auto, mis hermanos, ahora que están las lluvias, se resbalen, ¿sí? Y vi algunos videos, mis hermanos, por eso me animé a comprarlo, este detergente, mis hermanos, uno lo colocaban en una parte del parabrisas, mis hermanos, y varios detergentes, y le echaban allí agua o le echaban algunas cosas, y mis hermanos, todos ellos se empañaba el vidrio del carro, pero ese estaba limpio, limpio. ¿Sabes? En la Escritura hay un excelente detergente para nuestros pecados. Hay un gran detergente, mis hermanos. La verdad es, aquí vemos este detergente y es el mensaje de la Escritura.
Un detergente en la Biblia porque nos limpia, mis hermanos. La verdad es esto. Qué alegría y qué gozo, mis hermanos, para aquellos que pueden ser borrada su culpa, que puede ser borrado su pecado. Para mantener un corazón alegre uno debe tener una conciencia limpia. ¿Y qué significa esto? Estar a cuentas con Dios. Estar a cuentas con Dios. Esto significa que al principio de tu día hagas un inventario espiritual. Un inventario espiritual. Si hay algo entre tú y Dios. Y al llegar la noche hagas un inventario espiritual, repases tu día. ¿Hay algo que hice contra Dios o contra alguna persona? ¿Sabes? Sacamos la basura de la casa. Algunos la sacan todos los días, otros cada semana, pero si la dejas más tiempo, ¿qué va a ocurrir? Se van a hacer moscas. Y hay alguna basura que quizás no has recogido en tu vida hoy. Quizás malas actitudes, malas reacciones, malas palabras. Y la verdad es que tú y yo no debemos cargar con basura en nuestras vidas. No, mis hermanos. No es como cuando te vas a dormir, dejas las cosas, hiciste algo, mis hermanos, y al otro día lo sigues cargando, y al otro día lo vuelves a cargar y lo vuelves a cargar. ¿De qué se trata, mis hermanos? Se trata de confesar nuestros pecados a Dios. De esto se trata. ¿Saben? ¿Han oído llamar o lo que se conoce como la respiración espiritual? Alguna vez se los comenté también, mis hermanos. Lo que hace uno al respirar, exhala dióxido de carbono e inhala oxígeno. ¿No es así? Eso lo hace uno en cada respiración. Bueno, mis hermanos, la respiración espiritual tiene que ver con exhalar, sacar nuestros pecados y confesarlos a Dios. Exhalarlos. Y luego inhalamos, mis hermanos, en el poder de Dios y en fe en Dios, en Jesucristo, su limpieza. Exhalamos, mis hermanos, nuestra basura, nuestros pecados, nuestras actitudes, nuestros malos motivos, nuestras palabras, lo que hemos ofendido a otros, mis hermanos, y luego inhalamos el perdón en fe en Jesucristo y su limpieza. Dice la Escritura que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Él lo ha prometido allá en Primera de Juan. Él lo ha prometido. Así es que, ¿cómo mantener una conciencia limpia? Tenemos que ponernos a cuentas con Dios. ¿Cómo leería tu casa si sacaras la basura cada semana? ¿Cómo leería tu casa? No bien, ¿verdad? Bastante apestosa, ¿no? Así olería tu casa. Bueno, espiritualmente también debemos sacar la basura cada día. La basura espiritual. Si tú lo haces, tendrás un corazón más alegre, menos apesadumbrado. Lo que la Escritura nos dice, mis hermanos, es que debemos confesar nuestros pecados a Dios cada día. Y tú serás limpio y serás perdonado. Es así. Ahora, en cuarto lugar, mis hermanos, ¿cómo podemos tener un corazón alegre? Bueno, mis hermanos, debemos memorizar la palabra de Dios y vivirla. La palabra de Dios debe estar en nuestra mente, en nuestro corazón, y debemos vivirla, mis hermanos. Y mis hermanos, es algo que debemos hacer y es muy importante en nuestras vidas. Muy, muy importante. Porque hay gente sin alegría en su corazón, deprimida, mis hermanos. ¿Sabes? Porque deben tener un cambio de mente. Deben tener un cambio en su mente las personas. Una persona que recién llega a Cristo Jesús debe tener un cambio en su mente, debe ser entrenada en su mente a través de la Escritura para tener un cambio en su mente. Muchas personas, mis hermanos, están con pensamientos negativos, depresivos, porque viven, mis hermanos, con su mente de atrás. Pero debemos cambiar esto, mis hermanos. La Biblia habla acerca de ella misma, que es el lavamiento del agua por la palabra. Mis hermanos, y debemos lavarnos con la palabra de Dios cada día, cada día. ¿Sabes? Hay mucha gente preocupada porque no ve la Escritura.
Y en lugar de enfocarse en la palabra de Dios, mis hermanos, se están enfocando en pensamientos negativos y preocupaciones. Pero cuando uno toma un pasaje de la Escritura, mis hermanos, y le da uno vueltas y vueltas en la cabeza, eso, ¿saben cómo se llama? Meditación. Uno está reflexionando en la palabra. Y Dios ha prometido grandes bendiciones si uno medita en la palabra de Dios y luego la aplica. ¿Recuerdan, mis hermanos, esto? ¿Esta mano? ¿La recuerdan? Lo vimos hace tiempo. ¿Cómo debemos tomar la palabra de Dios? ¿Cómo de 6 maneras, mis hermanos, debemos tomar la palabra de Dios? Primero, hay que escucharla. Ustedes tienen un espacio allí, si lo quieren dibujar, mis hermanos, una manita rápido. Y esto lo vimos hace tiempo, mis hermanos. Uno puede escuchar la palabra de Dios, también uno puede leerla. También puede uno, mis hermanos, estudiarla. Puede uno memorizarla y finalmente uno, mis hermanos, debe meditarla. Pero allí no acaban las cosas. No acaban las cosas. Finalmente en el centro, en la palma de la mano, hay que aplicarla. ¿Sí? 6 cosas debemos hacer con la palabra de Dios. ¿Lo recuerdan, mis hermanos? A ver si levantan su mano, todos mis hermanos. Yo también voy a levantar mi mano. Vamos a levantarlo. ¿Qué debemos hacer, mis hermanos? Vamos a empezar por el meñique. Debemos, mis hermanos, en primer lugar, escucharla, leerla, estudiarla, memorizarla, meditar en ella y luego aplicarla. Esto debemos hacer con la palabra de Dios, siempre, siempre, mis hermanos, debemos hacerlo con la palabra de Dios. Si tú tomas la palabra de Dios, solamente la escuchas, bueno, no tendrás una buena sujeción de la palabra de Dios, pues solo la estarás sujetando con el meñique. Y sabes, el maligno te la puede quitar fácilmente. Así es, mis hermanos. Si tú lo único que haces es escucharla y luego la lees, bueno, la estarás tomando con 2 dedos, pero no la podrás empuñar de manera clara. No. Para tenerla, mis hermanos, de manera clara, la palabra de Dios en tu vida, hay que hacer estas 6 cosas. Y mis hermanos, el maligno no podrá quitar la palabra de Dios de tu mente y corazón. Varias veces les he comentado acerca de un hermano, mis hermanos, que alguna vez vino a predicar aquí a la iglesia. Él era de ascendencia mexicana en Texas, mis hermanos, y él tenía a su mamá en un centro, mis hermanos, de cuidados para adultos mayores, porque su mamá tenía Alzheimer. Y llegaba él me lo platicó, mis hermanos, llegaba él allí a verla a su mamá en esta casa de cuidados y le decía: mamá, ¿te acuerdas de mí? Y dice: ¿quién eres? Y no se acordaba de él. Pero entonces él le decía: mamá, ¿te acuerdas de este pasaje de la Escritura? Y él se lo empezaba a decir y la mamá lo empezaba a repetir y lo terminaba diciendo. Y él me contó diciendo: bueno, le doy gracias a Dios, porque mi mamá no se acuerda de mi cara, no se acuerda de quién soy, pero la palabra de Dios no se le ha olvidado. Y así debemos ser, mis hermanos. Así, la palabra de Dios. Dice la Escritura, mis hermanos, miren aquí Filipenses 2:16. El pasaje que estamos examinando dice: asidos de la palabra de vida, aferrados a la palabra de vida, aferrados, mis hermanos, aferrados a la palabra de vida. Si tenemos estos 6 hábitos de escucharla, leerla, estudiarla, memorizarla, meditarla, mis hermanos, no nos podrán arrebatar la palabra de Dios, y más si después la aplicamos. Así es que, mis hermanos, no debemos olvidarnos de la palabra de Dios. ¿Por qué? Salmo 119:16 dice: me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Me dará gozo tus mandatos, tus estatutos. Tendré alegría en tus mandatos, en tu voluntad escrita. No me olvido de tu palabra. ¿Quieres ser más alegre? ¿De verdad estar más contento? ¿Sabes? Los estatutos de Dios nos hacen estar alegres. ¿Cómo puedes recordar los principios de Dios?
pues no los olvides. No los olvides, eso significa memorizarlos. Por eso hacemos el ejercicio, mis hermanos, semana a semana, de los versículos espada. Y les animo a que continúen, mis hermanos, lo hacemos semana a semana. Un versículo a memorizar de la Escritura, mis hermanos. Al final del año habremos memorizado 52 versículos. 52. Y es muy importante, mis hermanos, hacer esto. Ahora, vean el versículo 119:35. ¿Podemos leerlo, mis hermanos? Dice allí la palabra: hazme andar por la senda de tus mandamientos, porque en ella me deleito. Es decir, allí en tu palabra encuentro mi alegría. En tu palabra encuentro mi felicidad. ¿Sabes? Usualmente buscamos la alegría y la felicidad en los lugares equivocados. Buscamos estar alegres en los lugares equivocados, pero lo que el pasaje nos dice es que la felicidad y la alegría se encuentran en los mandatos de Dios. No te equivoques, no te equivoques. Si quieres estar alegre, busca la palabra de Dios, no en los lugares equivocados. Así es. Finalmente, quinto lugar, mis hermanos, ¿cómo tener un corazón alegre? Quinto lugar, usaré mi vida para servir a Dios sirviendo a otros. Usaré mi vida para servir a Dios sirviendo a otras personas. La única manera en que tú y yo podemos servir a Dios es sirviendo a otros. No podemos servir a Dios, mis hermanos, aquí en la tierra. No necesita nada. No te necesita a ti, no me necesita a mí. Dios no nos necesita para nada. De verdad, mis hermanos, Dios no nos necesita. Así es que, ¿cómo podemos servirle a Él? Bueno, sirviendo a otros, sirviendo a otras personas. Así podemos servir ahora. Mateo capítulo 25, si después lo quieren revisar, mis hermanos, ahí dice la Escritura que todo lo que hagamos por uno de estos pequeños, mis hermanos, dice, aún el más pequeño, dice Jesucristo, a mí me lo hicisteis, dice Cristo. Así un vaso de agua fría dada en el nombre de Jesús es como si lo hubiéramos hecho para Él. Así lo dice allí en Mateo 25. Cuando tú eres educado con las personas, cuando tú eres amable con las personas, cuando eres cortés, cuando eres de ayuda, cuando sirves a los demás, es como si estuvieras haciendo Cristo. Lo estuvieras haciendo para Él. Ahora, te pregunto, ¿cómo trae esto felicidad a nuestras vidas? ¿Cómo puede traer esto alegría a nuestros corazones? ¿Sabes? Dios diseñó el universo para que la alegría en nuestras vidas no proviniera del estatus, el estatus social que tengamos. De allí no. Conozco muchas personas con un buen estatus social y no son felices, no son alegres. Quiero decirte también que la alegría no proviene de nuestro salario, no es así. Conozco mucha gente rica que no es feliz y no es alegre. Tampoco, mis hermanos, proviene del sexo. El que uno esté alegre, contento, no. La alegría tampoco proviene del éxito, de qué tan exitoso seas en tu trabajo, no. La alegría proviene de servir. De allí, mis hermanos, Dios diseñó todas las cosas, diseñó el universo, mis hermanos, para que para que seamos más felices y alegres cuando entreguemos nuestra vida a los demás en servirles. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque Dios desea que tú y yo seamos como Él. Todo se trata de amar. Todo se trata de amar. A veces nos quejamos, como ya se los comenté, por cosas pequeñas. Peleamos por cosas pequeñas en lugar de servir. Pregúntate tú mismo, ¿cuánto estás sirviendo en tu casa? A tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus hermanos, a tus padres. En tu escuela, ¿verdaderamente sirves a otros? En tu trabajo, ¿saben, mis hermanos?
Esto es contracultural. ¿Por qué? Porque la cultura dice, ocúpate de tus asuntos y deja que los demás rueden. Ocúpate de lo tuyo, los demás no importan. Eso es lo que nuestra sociedad dice. Y no, la Escritura es contracultural. Es una enseñanza que va contra la cultura de nuestra sociedad. ¿Cómo estás sirviendo en tu propio trabajo? ¿De verdad les ayudas? ¿Sirves a otros? No quiero decir que honesto que seas servil, no es eso, sino verdaderamente eres de ayuda a los demás. Así que, mis hermanos, entre más entreguemos nuestra vida a otros, entre más les sirvamos, entre más hagamos esto, más estaremos sirviendo a Dios. Porque hacemos las cosas como para Dios, no como para las personas. Y si hacemos esto, mis hermanos, estaremos más alegres. Es más, tendremos más autoestima. Así es, mis hermanos. ¿Tienes problemas con tu autoestima? ¿Sabes? ¿No será porque no sirves mucho a otros? Pregúntatelo a ti mismo. Pregúntatelo. Mis hermanos, Marcos 8:35 dice allí, si ustedes lo quieren ver después, Marcos 8:35 y lo quieren anotar, dice, mis hermanos, que aquellos que se aferran a la vida, o aquellos que, mis hermanos, se aferran a la vida, la van a perder. Pero si uno entrega la vida por causa de Cristo y por causa del Evangelio, de la salvación, no la pierde uno, sino que la salva. Es Marcos, en el capítulo 8, versículo 35. Dice de la siguiente manera, mis hermanos, allí en este pasaje. Dice así, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, es decir, de Cristo y del Evangelio, la salvará. Así es que, mis hermanos, esto es lo que nuestro Señor Jesús vino a decir. Jesús dijo, no he venido para ser servido, sino para servir y dar mi vida por el rescate de muchos. Así es que eso es lo que el Señor nos está enseñando. Filipenses 2, 17 y 18. Dicen, mis hermanos, brevemente quiero darles algunos versículos nada más. Dice el pasaje, y aunque sea derramado, y aquí está hablando el apóstol Pablo, en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. El apóstol Pablo, mis hermanos, estaba dispuesto a dar su vida, sacrificarse, y lo dice claramente, lo dice aquí, en libación, dice el versículo, sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe. Así lo dice. Pero el apóstol Pablo había encontrado cuál era la alegría en su vida. Por eso dice, por esto me estoy gozando y me vuelvo a gozar con todos ustedes. Y quiero que ustedes se gocen y se vuelvan a gozar conmigo. Eso es lo que dice el pasaje. Así es que quiero hacerles dos preguntas, mis hermanos. Primero, ¿te sacrificas voluntariamente para servir a los demás en tu vida diaria? ¿Quieres estar más contento, más alegre? ¿Quieres más alegría en tu vida? Bueno, pues debes tomar la decisión de poner tu vida en sacrificio y servicio de alguna manera. Es un ejercicio esencial para tener un corazón alegre, mis hermanos. Es esto así. La segunda cosa que te quiero preguntar en esta mañana, ¿estás creciendo en generosidad cada año? ¿Eres generoso con las personas que están a tu alrededor? Jesús dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Así es que, mis hermanos, que el Señor nos ayude, a hacer estos 5 ejercicios. Quiero terminar, mis hermanos, con esto. Honestamente, mis hermanos, antes de que inicien estos ejercicios para tener un corazón alegre, mis hermanos, ¿sabes?
tenemos que ir con el doctor. Si tú estás enfermo del corazón, antes de hacer un ejercicio, vas con el médico, ¿no es así? Si quieres hacer esto. Si tú vas a un gimnasio y quieres verdaderamente entrenarte, no te pones a hacer los ejercicios y cargar pesas, no, te puedes causar una lesión. ¿Qué es lo que haces? Vas con un entrenador, ¿no es así? Y entonces te dice, mira, debes hacer estos ejercicios y debes hacer esto otro para que vayas y vayas creciendo. Bueno, antes de poner estos ejercicios, ¿sí? Antes de hacerlo, debes ir con el experto. ¿Por qué? Porque todos nosotros tenemos un problema de corazón, espiritualmente, un problema de corazón, una enfermedad coronaria, y esta enfermedad se llama pecado. Y si tienes un problema de corazón, es que antes de que hagas estos ejercicios para que tengas un corazón alegre, tu corazón debe estar sano. ¿Y cómo puede estar sano tu corazón? Saben, mis hermanos, lo que me gusta de la Biblia es que es muy honesta. Siempre dice la verdad, la palabra de Dios, aunque sea dolorosa y no nos guste, lo dice, mis hermanos. Y la Biblia dice que los corazones a menudo están rotos, están amargados, mis hermanos. Nuestros corazones están enfermos de soberbia y de egocentrismo. Y nuestro corazón, mis hermanos, es engañoso y desalentador. Tenemos una enorme habilidad para engañarnos a nosotros mismos. Y muchas veces nuestro corazón es frío y calculador. Y la Biblia dice, mis hermanos, que a veces nuestro corazón es tan temeroso. Y en ocasiones nuestro corazón está tan frustrado. Todos tenemos enfermedades coronarias, enfermedades en nuestro corazón, y estoy hablando de manera espiritual. Y lo que necesitamos es un nuevo corazón. Un corazón nuevo, un trasplante de corazón. Y saben, mis hermanos, me gustaría recomendarles al mejor cirujano de trasplantes de corazón. Su nombre es Jesucristo. Su nombre es Jesús. Saben, mis hermanos, Él es especialista en corazón y atiende, ¿sabes?, a domicilio. Atiende a domicilio. Y nunca ha perdido un paciente. Nunca, ni uno solo. ¿Y sabes lo mejor? No te cobra. No es caro, es por gracia. Y además es muy bueno, es un experto. No hay sala de espera donde tienes que esperar allí para hacerte el trasplante. Él te puede ver ahora y ahora mismo. Y lo más importante es que se especializa en trasplantes de corazón. Puede darte un corazón nuevo. No solo arregla el corazón viejo, no solo lo repara, te da un nuevo corazón nuevo, de paquete, nuevo totalmente. Como lo dice aquí el pasaje en Ezequiel 36, 26, les daré un corazón nuevo, dice el versículo. Y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. ¿Sabes? Les he hablado, mis hermanos, acerca de los ejercicios para tener un corazón alegre, pero no van a funcionar si no tienes un corazón nuevo y si no dejas que Jesucristo te haga un trasplante de corazón. ¿Saben, mis hermanos? Lo que necesitas antes de tener un corazón alegre es un corazón nuevo. ¿Y cómo obtienes este corazón nuevo? ¿Cómo puedes tener un trasplante en tu corazón? Bueno, dice la Escritura, Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿De quién está hablando? De Cristo. No hay nadie que pueda darte un corazón nuevo, solo Cristo. Tienes que acercarte a Cristo y pedirle que te dé un nuevo corazón. Si tienes un corazón de piedra, que te dé un nuevo corazón. Y Él lo hará, ¿sabes?
te dará un trasplante en tu corazón. Vamos a orar. Bendito Señor, gracias, gracias porque eres bueno. Para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú deseas sanar corazones, deseas sanar vidas, mi Señor. Padre Celestial, gracias porque esto nos lo muestras en tu palabra. ¿Cómo podemos estar más alegres y contentos? Pero te pido de manera particular a aquellos, mi Señor, que están aquí, en este lugar, o que nos están viendo en redes sociales. Si alguien no tiene un corazón nuevo, sino es un corazón de piedra, por favor, Señor, que puedan acercarse a ti y por medio de Cristo Jesús, dales un corazón nuevo, un corazón de carne que pueda sentir. Por favor, mi Señor, haz esto, haz un cambio en la vida. Te lo pido en Jesucristo. Pero también te pido, mi Señor, si alguien no tiene una conciencia limpia por causa de pecado, porque ha estado viviendo no de acuerdo con tus mandatos, ha estado viviendo de manera equivocada, alejado de ti, alejado de tu persona, ofendiéndote, te pido ahora mismo, mi Señor, que des conciencias limpias. Por favor, mi Señor, hazlo. Mira que te lo estamos rogando en Jesucristo. Por favor, mi Dios, haz esta tu obra en cada vida. Mi Señor, tú sabes lo que cada uno necesita. Sabes lo que cada quien necesita. Por favor, mi Señor, te pido en Jesucristo que tú obres en la vida de cada uno. Quizás alguno necesita dejar de quejarse y de pelear. Quizás alguno necesita acercarse a tu palabra y enfocarse en ella. Quizás alguien más, mi Señor, tiene miedos. Y algún otro más, mi Señor, quizás, mi Señor, no está sirviendo a otros. Padre Celestial, ayúdanos a todos nosotros y da alegría de corazón a cada uno. Por favor, mi Señor, permítenos poner en práctica estas cosas de tu palabra, pero antes sana corazones si es el caso. Haz trasplantes de corazones, mi Señor. Por favor, te lo pido en Jesús. Gracias. Sigue obrando en esta tu iglesia. Sigue obrando, mi Señor. Gracias en Cristo Jesús. Amén.